transmitiendo en vivo desde México News Network Radio. La brújula del conocimiento. Una colaboración de Fundación Lomas. Educación con rumbo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de saludarles como cada martes. Fíjense que soy una persona que disfruta por lo general su vida, que he reconocido desde hace algún tiempo que soy muy afortunada y muy bendecida, pero martes a martes, de verdad esto es una locura porque he podido capitalizar, descubrir cuántos amigos tengo y cuántos de ellos son personas valiosas que pueden ir aportando por la vida como si fueran repartidores de flores y entonces van caminando y lanzando las flores y esparciendo el aroma. De verdad, qué bendición, qué afortunada. Gracias por esto. Estamos transmitiendo a través de México News Network Radio.com y también puedes seguirnos en redes sociales, en Facebook a través de México News Network Radio o a través de Instagram o Twitter, que es MNN Radio. A Fundación Lomas, porque esta es la Brújula del Conocimiento, una colaboración de Fundación Lomas. Puedes encontrarnos así sencillo, Fundación Lomas, fundacionlomas.org en nuestra página web y en todas las redes sociales como Fundación Lomas. Queremos saber de ti, queremos saber qué piensas, queremos saber qué haces y queremos saber qué opinas también. Entonces, danos like, comparte el programa, pregúntanos lo que tú quieras, y casi todo te lo vamos a contestar. Te damos muchas gracias por acompañarnos y yo hoy, como cada martes, pero particularmente hoy, estoy muy contenta por tener a mi invitado aquí cerquita, porque no se crean, es muy complicado tenerlo tan seguido, pero él es Saúl Torres Carro, él es muchas cosas, él es... Y leía y veía en un video que revisé la semana pasada que dice que todos los caminos son sus caminos y me encantó. Sí. Me encantó. Bienvenidísimo. Gracias, Rocío. Es un gusto estar aquí contigo compartiendo pues lo que he ido experimentando, sobre todo para que les sea útil a las personas. Muchas gracias. Yo creo, finalmente, ¿se acuerdan que les he dicho que yo tengo un sensei? Bueno, él es mi sensei. Él es mi sensei y lo es, yo creo, por muchos motivos, pero uno de ellos es porque tiene la habilidad de precisamente compartir lo que él va aprendiendo y a través de la congruencia va transmitiendo este conocimiento. Fíjense que Hermann Hesse dice o decía que la vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo y el ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Se me hizo como ad hoc con lo que vamos a platicar, porque vamos a platicar sobre la autodefinición. Así es, autodefiniciones, Rocío. Y justo quiero retomar algo que acabas de decir, porque me describiste o me definiste como tu sensei. Y si yo me creo esa definición, corro un riesgo. Cierto. Bueno, una es el riesgo egótico de saberme el sensei de ti, ¿no? Y entonces ir por la vida creyéndome eso. Okay. Y el otro es solamente creer que soy un sensei. Y no solo eres y un no sensei. Solamente soy eso, también soy otras posibilidades, a veces un poco mundanas, que eso me integra finalmente. Y cuando hablamos de autodefiniciones, creo que el objetivo final es la integración de nuestra totalidad. La integración para ser uno, no varias partes desmembradas, como varias partes inconexas, no, es la unificación del ser, que ese sería el objetivo de este programa, pero que nos vamos paso a paso. Finalmente yo le comentaba al principio a Saúl que llegará el momento, yo creo que nos vamos a aventar como 3 o 4 programas, porque finalmente creo que, fíjate que es más, es un ejemplo perfecto. Estamos muy acostumbrados a autodefinirnos
y a definir a los otros. Claro, y es un proceso como muy natural, por así decirlo. Traje un material didáctico para aquellos que nos ven y para quien no nos ve se lo imagine. Es una cebolla, porque Fritz Perls decía que el ser humano es como una cebolla. Y tiene muchas capas. Incluso él dice que el trabajo terapéutico es quitar capa por capa. Y cuando hablamos de autodefiniciones, Rocío, hablamos de estas capas que poco a poco, a lo largo de nuestra historia, nos han ido asignando. Y no solamente eso, el proceso no solamente se queda en que alguien nos asigna una definición, sino que además terminamos creyendo que somos esa definición. Entonces, si pudiéramos quitar la primera capa de este ser, tendríamos que hablar cuando alguien, por ejemplo, se sabe embarazada, ¿qué es lo primero que le preguntan a esta persona embarazada? Así, lo primero que le preguntan ¿es niño o niña? Sí, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, niño o niña? Sí. Y entonces esta es nuestra primera definición, es nuestra primer capa, Rocío. Entonces, si quitamos la primer capa y podemos decir, a ver, no solamente soy un niño o una niña, porque si me defino como niño o niña, entonces tendría que asignarme los roles que corresponden a un niño. Ese es el y mayor a una riesgo niña. de una autodefinición. Claro. O sea, finalmente, a mí ya me dijeron que soy tal o cual y yo me lo creo y además yo también me digo algunas cosas y cargo con los roles o las responsabilidades de la etiqueta. Así es. Y viéndolo más profundo es con las cualidades. Porque, a ver, porque sí, digo, ¿cuáles son las cualidades de lo femenino que corresponde a ser una niña, no? Sí. Pues a lo mejor la suavidad, la dulzura, la contención, la belleza, la simpatía. Y las cualidades del niño entonces sería la fuerza, el empuje, no solo del niño, sino de lo masculino, el empuje, la persistencia. Entonces, si yo solo me defino como hombre, excluyo lo femenino. Y esa es una gran dificultad, porque entonces me divido. Voy a creerme que solo soy una cosa, pero no soy la otra. Son dualidades excluyentes. Entonces, autodefinirnos, Rocío, nos desconecta, nos desune. Esto tiene que ver con guerra. Ojalá nos dé tiempo de explicar un poco más. ¿Por qué tiene que ver con guerra? Porque cuando yo me defino de un bando, por así decirlo, sí, entonces hay un bando contrario. Y puedo declararle la guerra a ese bando porque no soy yo, entre comillas. Entonces ahí entraría también este trabajo una vez que yo me abro a todas las posibilidades y considero que todos los caminos son mis caminos, dejo de ponerme una etiqueta y entonces observo, abrazo las posibilidades. Así es, abrazo los caminos y esto me va a permitir tomar el que más me guste, tomar el que más disfrute. ¿Evita el conflicto? O sea, ¿disminuye el conflicto? Desde luego. Yo creo, Rocío, que el gran conflicto que estamos experimentando, y lo digo por la experiencia en el proceso terapéutico, que el gran conflicto es que nos vivimos divididos. Es decir, porque nos hemos definido de tal manera que excluimos aquellas partes que también son nuestras. Es decir, solo reconocemos lo bello, pero tratamos de esconder lo no tan lindo. Lo que no nos gusta tanto. Tratamos de vivir la alegría, pero entonces hacemos a un lado la tristeza. Reconocemos nuestra inteligencia, pero entonces, como echamos abajo de la alfombra, pues nuestras partes no tan inteligentes. Y el trabajo... somos el todo. Claro, el trabajo, somos la cebolla completa, con todas sus capas, con todas sus partes lindas, con lo no tan lindo, con la luz, con la oscuridad, con su sombra. Por eso Jung decía, ¿no?, que cuando nosotros conectamos con nuestra sombra, cuando aceptamos y cuando integramos también eso que somos, vivimos en la unidad y eso nos permite estar más felices, más tranquilos, más plenos. Es posible, finalmente viene de la misma autodefinición o las autodefiniciones que nos han enseñado que lo oscuro es malo, que lo oscuro es feo, que y finalmente entonces yo todo el tiempo estoy desechando, no, yo solo soy linda, yo solo soy, pero también oculto entonces una parte de mí que... Por supuesto, y además no solo la ocultas, sino que al final terminas creyéndote que no eres eso y te vives engañándote. Por eso el trabajo terapéutico te invita a dejar de engañarte, dejar de contarte estas mismas historias que tú no eres eso, para lo positivo y para lo no tan lindo. Es decir,
es que yo digo, no, yo no soy inteligente porque a mí me dijeron que yo no era inteligente. Más bien los mensajes que me mandaron es que era un bruto y que yo no podía y que no sabía hacer las cosas. Y entonces me creo eso también. Cierto. Que también me puedo creer, el trabajo terapéutico es creerme de más en más también lo otro, no excluyendo a la polaridad. Por ejemplo, ¿qué pasa si, o sea, muchas veces creemos, o yo llegué a considerar en algún momento dado, que el trabajo terapéutico tenía que ver con descubrir todo lo bueno, todos los recursos, todas las Sí. posibilidades que yo tengo, pero no sé, es complicado, o al menos a mí me es muy complicado descubrir estas partes oscuras, o sea, esto que no Claro. tengo, esto que no me gusta incluso, Claro. y el irlo adaptando a mí y también sacarle, o sea, a esto que no es tan luminoso. Claro. ¿Qué hago con eso que no es Yo luminoso? diría que es integrarlo. Primero es Integrarlo. reconocerlo, después integrarlo y después decidir. Es tomar la decisión, porque mira, Rocío, yo te puedo decir que dentro de mí hay una parte muy violenta. Yo puedo ser muy violento. También está la otra parte que puedo ser muy suave, muy cálido. Solo que yo decido no ser violento. Es una decisión con conciencia. Yo me sé violento, Sí. pero decido no utilizar mi violencia para dañar al otro. Pero es una decisión. Tendría que ver, por ejemplo, o sea, no es, porque la gente siempre pregunta, ¿es bueno o es malo? ¿No? No hay ¿Es un bueno o es bueno o un malo que yo malo. sea violento, por ejemplo? ¿Es bueno o es malo que, por ejemplo, yo soy muy impulsiva y soy muy como, o sea, me desbordo, me voy con todo. Si quiero, quiero mucho, si me caes Sí. mal, me caes muy mal, pero es parte de mí. Claro. Y me dicen, es que eres muy intensa. E ir aceptando mi intensidad. Así es. Y habrá momentos en Ok. donde puedas poner al servicio del otro esa intensidad. Y habrá otros momentos en donde por decisión tú digas, aquí no pongo mi intensidad, pero aquí pongo mi calma porque también la reconoces. Entonces, bueno, cuando hablamos de autodefiniciones, ya nos fuimos un poco más hacia adelante de las definiciones Sí, como sí. cualidades, pero la primera, un poco regresando, es el nombre. Primero, bueno, más bien, primero el nos definen el género. género. Ok. Es decir, eres hombre y eres mujer, y entonces como hombre y como mujer se te asignan tales roles y, Y tales solo te cualidades. permite A o Y B. solo tendrías que ser esto o tendrías que ser lo otro. Ok. La segunda definición, Rocío, es el nombre. El nombre ese que decide mi madre y mi padre o el abuelo, la tía o quien lo decida, es la segunda definición. Porque generalmente nos ponen un nombre para compensar o para reparar algo que hizo falta en el sistema familiar. Por ejemplo, nos ponen el nombre del abuelo porque murió antes y entonces a manera de recordatorio le ponemos a este hijo el nombre del abuelo. Entonces, este hijo ya viene con una definición, tiene que ser como el abuelo. O nos ponen el nombre de un superhéroe. Y entonces mi padre o mi madre querían o quieren que el hijo sea este superhéroe que quizá necesita salvar al sistema familiar. Y entonces ve cómo el nombre ya nos va atribuyendo un significado y un concepto de cómo tendría que ser este ser esencial que es la cebolla. Entonces, si yo también le quito, un poco haciendo esta metáfora, le quito esta capa a la cebolla y dejo de creer que soy mi nombre, de hecho, cuando yo me formé desde la línea Jodorowsky, hablaban de estos actos de psicomagia, de transformar el nombre y cambiar el nombre. Es no solo transformarlo, sino reconocer que no soy solo mi nombre, que soy mucho más de eso que mis padres querían que yo fuera a través del nombre. Y es súper interesante cuando uno hace el trabajo de dejar de identificarse con el nombre, porque dice un maestro, parecemos perritos, ¿no? Saúl, wow, wow. Como parece que el nombre nos da lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y no es así. O sea, finalmente vamos a decir, mi género, mi nombre van siendo parte. Tú decías hace Son un parte de momento, mí. el conflicto se deriva porque me vivo dividido. Claro. O sea, o solo soy mi nombre, o solo soy lo que el otro demanda de mí, o Así solo es. soy... Pero cuando empiezo a integrarme y decir, oh, soy Rocío, Sí, soy mujer, sí. pero también... También puedo voy- conectar con con lo mi parte masculino, masculina. con la fuerza, con el empuje. Y Sí. también puedo conectar con, a lo mejor, el nombre de Dalila o el nombre de Ay, no, yo me pondría algo Lucero. así como Mónica o... Claro, no porque sé. no es entrar a la locura, es No como sé. dejar de definirnos.
O sea, no tiene que ver, por ejemplo, con... am, es muy complicado, es que estoy tratando de pensar, yo digo, es muy complicado de pronto dejarme de definir como yo soy fuerte, por Por ejemplo, supuesto. ¿no? O soy muy trabajadora. Entonces, y sí es cierto, cuando tengo estos días donde no quiero ser Claro. trabajadora. Y te das permiso de estar en la flojera, pero es Ok. con conciencia, que no entres tú en conflicto. Que sí, eres muy trabajadora, pero también tienes la otra parte que necesita descansar. Y cuando tú haces esta integración, Ok. entonces el ser entra en calma. Ya no tiene que como aparentar que es esta mujer trabajadora. No, también es esta mujer trabajadora y también es esta mujer que se da el permiso de descansar. Entonces, bueno, dejar de definirnos es el trabajo, pero como lo decías, bueno, si llevamos, en el mejor de los casos, 30 y tantos años definiéndonos, Si no me vengan a es, presumir eso. claro, es Sí. todo un trabajo de desarrollo personal. Mira, contéstame algo. Tenemos un trabajo muy de cerca con nuestros becarios y creo que ese es un privilegio, porque es un privilegio poderte compartir con el otro. Pero por ejemplo, ¿cómo podrías tú, cuál sería un buen ejercicio para decir, o sea, el transitarme hacia la integración es un camino, Claro, no es fácil. pues es el camino. Es el camino, No, o sea, no sé ahí si está, no sea lo vamos a fácil o definir, no difícil, es claro. fácil ni difícil, pero ¿cómo alentarme a mí mismo a permanecer en el camino? Yo creo que el camino te genera una sensación de bienestar, Rocío. Cuando entras en el camino del autodescubrimiento, empiezas a tener, desde mi experiencia, he tenido más paz, he sido más congruente conmigo, puedo reconocer mi dualidad, lo lindo, lo no tan lindo, puedo integrarlo. Y cuando hacemos eso es como si fuera una droga. Voy a permitirme definirlo así, me parece que es una buena definición, pero me hace sentirme extasiado, me hace sentirme emocionado, vital. Esto sucede con las verdaderas drogas. Porque claro, yo me quiero sentir en unión, en comunión, me quiero sentir integrado, y lo que hace una sustancia externa a mí es que momentáneamente me da esta sensación. Y entonces yo, para querer continuar con esta sensación, me vuelvo adicto. Ojalá, Rocío, tú lo sabes, yo lo sé, las personas que han entrado al desarrollo humano, a conectarse y a conocerse, se convierte en una adicción en el sentido Sí, positivo. sí. Porque nos permite conocernos, saber quién somos, de qué manera actuamos. Y al final traje la cebolla como mecanismo didáctico, porque al final somos toda esta cebolla, con sus capas, con lo que se le se le ha impuesto, cómo se ha definido. Y cuando tratamos de quitar todas las capas, queda lo esencial. Y cuando queda lo esencial, Rocío, podemos ahí desde lo esencial, desde nuestro ser esencial, elegir el camino que más nos apasione. El camino que más nos guste y nos genere placer, para una razón, para beneficiar al otro, desde mi experiencia y desde lo que sé. Y el problema muchas veces con las definiciones o con todos los protocolos que se siguen es que casi el placer está peleado con el servicio, Claro. ¿no? O sea, finalmente, casi si tú sirves al otro, tendrías que ser o sea, mártir, sufrido, ay, no sé. Partimos de una cultura definida como tal. Claro. Y aquí creo que también entran otra vez los opuestos, porque Sí. entonces si yo ayudo, tengo que sufrir. No necesariamente. Si yo colaboro con el otro, lo hago desde el amor, porque he descubierto que eso es lo que me apasiona. Y hablar de esto, Rocío, nos lleva a una tercera definición, que es la nacionalidad. Veía hace unos días como gritábamos, ¡No, México! ¡Gol! Sí. Porque nos hemos definido tan mexicanos, bueno, nosotros que estamos Sí, aquí, ¿no? sí. Que entonces dejamos de ser las otras nacionalidades. Y esto nos lleva, Rocío, y esto es muy importante porque nos lleva a poder entrar en guerra con el otro. Porque si yo soy mexicano, entonces no soy brasileño. Y me lleva a maltratar a su bandera, maltratar a su nación, ofenderla, Ofender. sabiendo que en realidad somos seres
Ya dejémonos de nacionalidades, somos seres que vivimos en una tierra, que los maestros lo definen como somos seres terráqueos. Dejémonos de definiciones, porque si yo me defino, es la vía para entrar en el conflicto. Finalmente, vamos hablando de la nacionalidad y partiendo a esta palabra maravillosa del ser. Entraríamos entonces en realmente yo me reconozco en ti, el famoso Claro, namaste. O así sea, es. mi alma reconoce tu alma y al mismo tiempo. Cuando esto pasa, entonces también yo no tendría por qué decirte, eres chaparro, eres alto, Claro, eres gordo, eres flaco, eres tonto, eres así listo, es. eres... Y porque me lo estaría tan... ¿Qué tan difícil? O sea, es así de sencillo como reconocer que todos somos uno. En realidad no es sencillo. Este es el proceso que algunos conocen como iluminación. Es decir, Ok, entonces no es cualquier darte cosa. cuenta que eres parte de un todo. No eres un elemento aislado del todo, eres parte de un todo. Y cuando te identificas y te vives y te reconoces como parte de un todo, dejas de dañar al otro. Y esto es la espiritualidad. Si ustedes revisan todos los libros sagrados, hablan de esto. Es que cuando yo me identifico como parte de la unidad, siendo también la unidad, entonces cuido lo otro. No solamente hace referencia a cuidar al otro ser humano, hace referencia a cuidar a todo aquello que tiene movimiento. Sí, o sea, cuido las plantas, cuido los animales, cuido el agua, cuido el aire, no contamino. Así es. Es entrar realmente en un estado de conciencia, digo, qué maravilla poder pensar, ¿algún día podremos estar iluminados? Pues yo creo que está todo el potencial dentro de nosotros, solo habría que ir quitando capa por capa. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Muchas veces cuando estamos trabajando con nosotros mismos y cuando vamos acompañando a otros a trabajar con ellos, bueno, que cada quien agarre lo suyo, ¿verdad? Lo más difícil es poderme visualizar como un ser libre, como un ser integrado. Claro, esto nos va a llevar, cuando hablamos de todos los caminos son mi camino, es la libertad de elección. Y quisiera quitar la otra capa porque ya Por me favor, está picando, en el sentido de que la otra capa, Rocío, es lo que tendrías que estudiar, lo que tendrías que ser. Es que tú tienes que entrar a la universidad porque tienes que estudiar una carrera para que cuando para que salgas seas tengas un alguien. trabajo, claro, para que seas alguien en la Dios vida, bendito. pero además para que tengas un trabajo y además tengas una remuneración económica. O sea que no le bastó a mi sistema familiar con femenino masculino, ni con el nombre, ni con la nacionalidad, sino aparte una profesión. Si tú tienes que ser esto porque si no, no eres nadie en la vida. ¡Qué fuerte! Súper. Porque aquella persona que no quiere estudiar una licenciatura, que quiere irse como a la parte artística, que quiere hacer algo en términos de baile, de movimiento. O aún de técnica, o sea, no precisamente ser un licenciado, a lo mejor es Claro. muy buen carpintero, muy buen plomero, Desde luego. Y estamos todo el tiempo etiquetando eso es bueno, esto es malo, Claro. esto no es suficiente. Vamos a Sí. esa parte. El definirme o permitir las definiciones de fuera también de constante me genera Claro. un constante estado de insuficiencia. O Claro. sea, jamás soy suficiente. Claro, porque bajo esas definiciones, bueno, eres esto, entonces no eres esto. Entramos en una locura y en una confusión. Entonces, bueno, cuando el trabajo es dejar de definirnos, reconocer que sí somos eso y también podemos ser lo otro. Cuando hablamos del el gran conflicto, por ejemplo, de las personas que decidieron estudiar una carrera, pero que esencialmente su línea era la creatividad, era el crear pintura, música, pero que coartaron esa posibilidad, entran en situaciones depresivas, ¿no? En una situación de no gozo. Por eso vivimos insatisfechos también, Claro. porque ni siquiera, o sea, no he podido explorar mis caminos Claro. porque he caminado el camino que me dictan, por Así decirlo es, de alguna manera. Así es. Tengo el ejemplo muy fresco de un paciente que llegó con un niño, ¿no? Y entonces yo preguntaba acerca de cómo el niño le había gustado el fútbol, porque era un chico futbolista. Y entonces el papá me dijo, no, desde niñito mostró su habilidad por el fútbol.
Y entonces empecé a explorar un poco más. Y claro, los papás desde niñito veían el fútbol, se emocionaban con el fútbol, le iban a un equipo específico y claro, en la casa se vivía el fútbol. Ese niño no tuvo otra experiencia más que el fútbol y pues terminó gustándole el fútbol. Pues no tenía otra opción. Claro, no hay otras situaciones, otros contextos que le ayuden a identificar, bueno, a lo mejor no le gusta el fútbol. Este chavo llegó a consulta porque pues sí jugaba y jugaba muy bien, pero no estaba tan contento y tan satisfecho con eso que estaba haciendo. 2 preguntas. Como padre, que finalmente considero uno de los elementos más críticos en la cuestión de autodefiniciones o de definiciones para con mis hijos, ¿cómo puedo hacer para, en vez de definir a mis hijos, brindarles un Claro. pad de caminos? ¿Cómo hago esto? Yo creo, Rocío, que el camino iniciático está en nosotros. Yo no te podría decir de cómo hablarle a los hijos para que, no, es cuando tus hijos te vean que tú estás desarrollando tu máximo potencial creativo, que te estás conectando con todos tus talentos, con lo que te apasiona, con lo que de verdad te hace gozar. Él Tu lo hijo, aprende. tu hija, claro, dice, a ver, yo entonces puedo también conectar con mi máximo potencial creativo. Sí, desde luego, hay ciertos ejercicios para dejar de definirnos. Hay uno que me puede gustar, que invito a quien nos está escuchando, a quien nos está viendo, que lo hagan. Que hagan una lista de todas las definiciones que escucharon de ustedes. Eres tonto, bueno para nada, tu hermano lo hace mejor, tu hermana es más bonita, es más inteligente. Toda la lista de lo que escuchamos acerca de nuestro ser. Porque sí somos eso, pero también somos lo otro. Y el trabajo es dejar de creerlos, dejar de ajustar nuestro ser esencial a esa definición. Solamente eso. Solo a esa Porque esa era mi definición. siguiente pregunta. Tú comentas, todo se trabaja desde mí, o sea, Sí. yo soy el responsable de dejarme de autodefinir, generar y producir mi máximo potencial creativo. Y supongo que esta sería la recomendación para todos los jóvenes con los que trabajamos. Tenemos hoy en día 165 becarios y vamos creciendo. Yo creo que vamos a Wow. llegar como a 200 y fracción en los próximos 15 días. Y es esta maravilla de ellos de creer y de tener y de ansiar y de querer construir e ir. Y como yo me veo, o sea, como maestra, como papá, como mamá, mejor dicho, como mamá, no, mira, es que esto no es como suficiente, te vas a lastimar ahí, mejor vente para acá. Claro. ¿Tengo que dejar de hacer eso? Es que tendríamos que ver desde dónde lo haces. A mí me parece que desde el miedo Desde que el miedo, vaya a pasar exacto. algo. Pero ese es un reflejo personal, porque a mí me pasó, entonces cuido al otro. Ok. ¿Ok? Entonces sí, el trabajo, te digo, la vía iniciática sería el trabajo personal, reconocer cuáles son mis talentos, mis habilidades, qué es lo que me gusta hacer, empezar a explorar. Yo creo que para todos estos jóvenes que nos miran, es explorar qué es aquello que sí me gusta, en dónde, en qué parte de actividades, lecturas, películas, qué es aquello que me llama la atención. Incluso hay una técnica para los estudiantes Gracias. estudiantes y emprendedores, esto también va para los emprendedores. Hay un ejercicio que dice, a ver, si tú quieres crear una empresa o si tú quieres empezar a definir qué es lo que quieres hacer en tu vida, ve a un lugar en donde vendan revistas y elige 3 revistas que más te gusten. Este es el ejercicio. Ok. Porque la gente lo que hace es elegir los temas que le apasionan. Y a lo mejor alguien elegirá una revista de diseño, alguien de política, alguien de manualidades, quizá otra persona elija una revista de construcción. Y eso va dirigiendo nuestra pasión. No es lo que mi mamá me dijo que estudiara o mi papá me dijo que hiciera o lo que el sistema familiar necesitó o estuvo tratando de generar. No, es lo que a mí me apasiona. Porque yo les pongo un ejemplo. Bien, estudié psicología. Ahora reconozco que no era lo que a mí me hubiera gustado. Lo hice porque mi mamá era la necesidad de mi madre. Ahora me apasiona, ¿no? Ahora yo decido que me apasione. Y me gustaba también el diseño.
Y Es hubo un correcto. conflicto, es decir, yo decía, sí me gusta la psicología y también me gusta el diseño, pero ¿cómo le hago para unificar estos dos situaciones que pudieran parecerse completamente opuestas? Pues ese es el trabajo, es decir, darme permiso de más en más, lograr conectar con el diseño, con la creación, con el arte, para después unificar estos dos aspectos que antes parecían opuestos. Finalmente, los jóvenes ya están en la posibilidad de ir escogiendo su propio camino Sí. y no vivirse desde el miedo de los Claro, padres claro. mismos. Y también creo, comentabas algo que cómo podrías hacerle tú como madre frente a las posibilidades de tus hijos. Creo que una de las características o de las cualidades de un padre, sería un padre, una madre, sería ser observador, observadora con las cualidades de sus hijos. Sí, ver, no desde mi necesidad que quiero que sea futbolista, bailarina, radiolocutora, ¿no? No, Sí. es desde lo que yo puedo apreciar en mi hijo. A ver, ¿es hábil para qué? ¿Qué disfruta? ¿Con qué se entretiene? ¿Qué es lo que más le gusta? Y además, darle posibilidades de acción. Lo llevo a música, lo llevo al baile, a la pintura, al laboratorio, a todos los contextos en donde podría enriquecerse. Para que entonces a partir de ahí, sin definiciones, sin la definición de no lo puedes hacer, tú no eres capaz de eso, ni te creas, no lo vas a lograr, sin estas definiciones, darle la posibilidad, como si fuera esta vasija en donde se puede empezar a gestar la posibilidad de elegir el camino que más le gusta y que más le atrae. ¿Por qué usamos siempre que alguien nos presenta? Bueno, no, ni siempre ni usamos, porque a lo mejor alguien no lo hace. ¿Por qué de pronto tiendo a, una vez que está el camino, los 1000 caminos, las Claro. 1000 posibilidades, de pronto hay alguien por ahí o la voz en mi cabeza de, sé realista? Claro. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué hago con Pues la realidad? esa no es tu voz, en realidad es la voz de alguien más que estás escuchando Interesante, claro. desde que eras niña. Puede ser una voz social, ser una voz familiar, puede ser la voz de mamá, la voz de papá. También yo puedo hablar desde mi experiencia. Por favor. Hace poco se me van ocurriendo ideas en la cabeza, ¿no? Y entonces yo quería redactarlas y quería subirlas a las redes sociales y decía, no, ¿cómo crees que esto le puede servir a alguien más? ¿Cómo crees que esto puede impactar? Pero son de verdad creencias a nivel intelectual que nos va formando el sistema, la familia, papá y mamá, que eso que tú piensas no es lo adecuado, eso que tú estás sintiendo no le va a funcionar a nadie. Y yo la verdad es que la invitación es permítanse vivir desde la libertad, permítanse vivir un tanto desde la locura, ¿no? Como explorar, experimentar, que sí puedo dar a los otros y estar muy atentos a esta vocecita de no lo puedes hacer, tú no eres buena, cómo se te ocurre, ser realista. ¿Qué le dices? ¿Cómo callas esa voz? Bueno, primero yo te escucho a ti, ya te das cuenta que está esa voz. Hay gente que no se da cuenta que está esa voz, que de manera mecánica actúa en la vida bajo esa voz. Es decir, la voz le va diciendo... Es lo que es. Claro, y es no lo hay que otra. es. O sea, yo te digo, bueno, prueba, no solamente trabajes de 8 a 6, prueba saliendo del trabajo otras posibilidades. No, mi trabajo es de 8 a 6 y yo de ahí no paso. Esa es una autodefinición. Me defino como, voy a utilizar este término, pero me defino como Godín y ya como Godín, pues no puedo hacer otra cosa. La tarea es explorar, es darme permiso, es ir reconociendo cuáles son los caminos y tomando conciencia de las autodefiniciones. Hablábamos de estas definiciones de el género, después viene el nombre, la nacionalidad, la profesión, después vienen estas definiciones que nos empiezan a hacer en nuestro sistema familiar, que sí específicamente son cualidades que ellos perciben que nosotros tenemos. Tienen que ver con el aspecto físico en un inicio, ¿no? Como eres feo, guapo, inteligente, que eres flaco, gordo, alto, chaparro. Son definiciones a partir de nuestra apariencia. Después vienen las definiciones a nivel intelectual. Eres tonto, no puedes, inteligente, piensa otra cosa, lo que siempre piensas es erróneo. Luego a nivel emocional, te desbordas, eres un apasionado, una apasionada, siempre lloras,
todas estas definiciones a nivel también sexual creativo, cómo se te ocurre pensar o crear eso, está horrible. Todas estas definiciones que nos va dando la familia, el sistema social y luego el sistema cultural. Por favor, seamos como esta cebolla, quitémonos las capas que nos han dicho, encontremos esto, empieza a brillar, ¿te das cuenta, Rocío? Sí, Como sí, sí, empieza sí. a tomar esta forma de brillo, que no hay nada que está protegiendo a este ser esencial que somos nosotros. Y cuando empezamos a identificar esto que sí somos, no lo que querían que fuéramos, cuando podemos identificar lo que sí somos, empezamos a conectar con la paz, con la tranquilidad, con el gozo. Y esto se convierte en una situación transpersonal. Ayer, de verdad, la gente nos va regalando ciertas enseñanzas. Estaba una persona en el transporte, iba con un teléfono y le entró una llamada y le decía, es que te dije que me esperaras a esta hora y no lo estás haciendo porque ya casi es la hora y no estás ahí. Entonces, esta persona se enojó con pues, quien le estaba llamando y entonces al momento de hacer la parada, todo este enojo que tenía la señora se lo virtió al chofer. Ujú. Y claro, el chofer, bueno, también desde su propia historia, se deja influir por este enojo de la señora y le responde de la misma manera. Así empieza la situación de conflicto, porque dejo que alguien más me saque de mi lugar de bienestar, de confort, de placer. Eso viene a raíz de que no me conozco. Claro. Pero si me conozco, por ejemplo, me integro y de repente me dices, pues es que no ha llegado y no estás. Y Claro. Ok. Está bien, puedo esperar o no puedo esperar, o vamos a ver cómo podemos acordar, pero no entro en un conflicto. Porque es el conflicto está dentro de nosotros, Rocío. El conflicto, como no podemos integrar lo lindo, lo no tan lindo, lo amoroso, lo no tan amoroso, inteligente, lo torpe, como no puedo integrar esto, entro en un conflicto. El conflicto vendría definitivamente desde, como no soy aquello que me han dicho y me han dictado que yo debería ser, entonces voy tropezándome al mismo tiempo. No sé, me imagino como desesperada con Claro. tengo que ser así, tengo que Sí, ser así, tengo que sí. ser así y no lo logro, entonces pues estoy en conflicto y si estoy en conflicto por dentro, estoy en Claro. conflicto por fuera. Sí, y además dices algo muy importante, que es tengo que ser así, pero yo no quiero ser así. Yo puedo ser como yo quiera. Yo quiero ser de otra manera. Y finalmente el reto sería hacer aquello que me haga feliz Aquello que me y haga que feliz. me permita servir al otro. Claro. Me dicen que nos quedan 5 minutos. Entonces, en 5 minutos, en menos de 5 minutos, por favor, Saúl, decías algo que me han comentado que es como ahorita tu hit. O sea, como la meta, el máximo potencial creativo. Así es. ¿Qué es esto? El máximo potencial creativo yo lo veo como que cuando dejamos de definirnos, Rocío, nos podemos conectar con todas las posibilidades. Yo ahora lo digo no desde una presunción, lo digo porque como a manera de que al otro le pueda servir. Si bien soy psicoterapeuta, también soy maestro, ahora estoy formándome como diseñador de moda, también estoy haciendo videos y los estoy subiendo a la red, escribo desde luego, estoy haciendo programando un libro. Tienes Entonces, un blog, son tienes... todas las posibilidades, porque estoy constantemente diciendo, a ver, sí puedo hacer esto, con constancia, con esfuerzo, con estar al pendiente, con educación, con experiencia. Puedo, desde luego, hacerlo. Cuando puedo quitarle las capas a mi cebolla, como metáfora del yo, cuando puedo quitar esto, entonces me doy cuenta que puedo hacer todo. Somos como teléfonos celulares, Rocío. El teléfono celular inteligente es cámara, despertador, agenda, mide los pasos, Tiene es tus redes aplicación, tiene radio, sociales, Somos un teléfono celular. ¿Por qué limitarme a ser abogado, a ser maestro? Sí. ¿Por qué? Si tengo todas las posibilidades. Ahora, con todas las posibilidades, puedo elegir mi camino. ¿Cuál es el camino que quiero elegir? Y yo te digo, explora.
Puede ser que te guste la medicina, pero puede ser que no. Puede ser que te guste el teatro, o puede ser que te guste la actuación, o que te gusten las finanzas, o que te guste el radio. No sé qué es lo que te pueda gustar, pero con eso que sientas que te apasiona, que en donde puedas vibrar, ese puede ser uno de tus caminos. Uno de tus caminos. Eso, el identificar qué camino quiero caminar y qué posibilidades tengo y quiero explorar, sobre todo, irá generando en mí este máximo potencial creativo, Así porque es. haré lo mejor que pueda y lo más que quiera yo hacer en este camino. Como ya lo teníamos previsto, nos va a faltar mucho tiempo. Seguramente invitaremos a Saúl en alguna de las otras, en otra posibilidad, en otro camino. Seguramente sí. Por hoy, quédense esto, revísenlo, escúchenlo. Los invitamos, porque creo que se vive más feliz. Eso sí es más, como bien diría Saúl, desde mi experiencia yo te puedo decir, sí vives más feliz una vez que descubres que no eres solo esto, sino somos muchas cosas más. Explora todas las posibilidades. Y ve más allá del miedo. Yo creo que eso es importante. Tiene que ver con eso. O sea, como que lánzate, suéltate, ligerito. Así es. Y entonces repíteme esa maravillosa frase, todas las posibilidades. Somos todas las posibilidades. Somos todas las posibilidades y todos los caminos son nuestro camino. Son nuestro camino. Entonces, síguenos en redes sociales, México News Network Radio en Facebook, MNN en Twitter e Instagram, mexiconewsnetwork.com en la red y Fundación Lomas en todos lados. Gracias por escucharnos. Gracias, Saúl Torres Carro. Gracias, David Pantoja, Alex Pérez. Gracias. Y exploremos las posibilidades. Transmitiendo en vivo desde México News Network Radio.